tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy me encuentro con mi amiga Dana y yo, Osiris. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para todos los médicos generales, como herramientas diagnósticas y tratamiento básico en cardiología. Para eso nos acompaña el doctor Ángel Barrios, cardiólogo con amplia experiencia. Doctor, muchas gracias por recibirnos y apoyarnos en esta jornada universitaria del conocimiento. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, antes de entrar de lleno al tema, nos gustaría conocer un poco más de usted. ¿Qué lo llevó a elegir la cardiología como su especialidad y qué es lo que más le apasiona de esta área de la medicina? Ok, bueno, mira, yo soy cardiólogo y tengo una alta especialidad en cardiología intervencionista. Yo siempre quise ser cardiólogo desde que estaba en medicina. Uno, me gusta el área de salvar vidas, ¿no? Y lo segundo es que la cardiología se me hace una especialidad muy completa. Tiene de todo, ¿no? Si eres alguien que te gusta la consulta, tienes consulta. Si eres alguien que te gustan las urgencias, tienes pacientes en urgencias. Si te gusta el paciente crítico o severamente enfermo, ves pacientes en terapia intensiva. Y si además eso te gusta la acción, pues puedes hacer cardiología intervencionista porque puedes entrar a quirófano y hacer procedimientos. Tiene de todo, por eso yo escogí eso. Bien, iniciando las preguntas del tema, doctor, desde la perspectiva de un médico general, ¿cuál diría usted que es la herramienta diagnóstica más importante que no debería faltar en la consulta para evaluar problemas cardíacos? Muy bien, como todas las especialidades, la herramienta más importante siempre va a ser la historia clínica, no son los aparatos, es la historia clínica. Si usted hace una adecuada historia clínica, como lo han escuchado a lo mejor de todos los doctores, tienes el 80% del diagnóstico, y aquí no es la excepción. No es la excepción en la consulta, no es la excepción en urgencias, ¿no? En ambos pacientes. Eso siempre va a ser la mejor herramienta. Si hablamos de cuáles son las herramientas adicionales que nos pueden ayudar en la consulta, pues durante mucho tiempo era el estetoscopio, ¿no? De inicio, para poder escuchar el corazón, escuchar cómo estaba la regularidad de los latidos, para ver si había soplos. Sin embargo, actualmente, desde hace unos años, la mejor herramienta que podemos tener para una exploración más integral es el ultrasonido. El ultrasonido nos permite no solamente revisar el corazón, sino que podemos evaluar otras causas, ¿no? De fatiga o dolor, como los pulmones, ultrasonido pulmonar, evaluar otras estructuras, evaluar todos los accesos vasculares. Eso lo podemos hacer todo en 5 minutos, mucho más rápido. Bien, doctor. Y hablando sobre el electro, que es algo que los médicos ven algo como muy complejo, ¿qué debería ser lo mínimo que deberíamos de dominar para identificarlo en un electro? Muy bien, esa pregunta es muy importante porque yo siempre les he comentado a todos los médicos generales que tenemos la obligación, ¿sí?, de conocer al menos saber identificar la principal causa de muerte en el mundo. No importa la especialidad que tengas y no importa dónde estás. Estás en un pueblito o estás aquí en el centro de los Mochis, que son los infartos, ¿no? Entonces, si algo están obligados a estar en un servicio de urgencias, en la consulta, en el servicio, si eres anestesiólogo, si eres geriatra, si eres internista, todos tienen que saber diagnosticar un infarto. Entonces, de todas las patologías y todas las cosas que podemos saber del electro, no se pueden escapar a nadie la identificación de un infarto, porque sí pasa. Pacientes que tienen infartos en el electro y se van a casa y por desgracia pueden ser desenlaces fatales. Al menos eso. Hay muchas cosas importantes más, ¿no? Pero esa es, si me preguntas una, es lo que no se puede escapar a nadie. No hay excepción. Además del electro, ¿cuándo recomendaría usted pedir una prueba más avanzada como lo es la prueba del esfuerzo? Muy bien, en cardiología tenemos muchos estudios, ¿no? La verdad es que son para muchas cosas diferentes. El estudio que tal vez más información nos da de todo es el ecocardiograma, no es la prueba de esfuerzo, porque el ecocardiograma nos permite evaluar cómo está la función global del corazón, evaluar sus válvulas, saber si hay alteraciones del movimiento para pensar en problemas de las arterias del corazón, guiar el tratamiento. ¿Sí? Es tal vez el primero que nos da más información. Si dentro de nuestra sospecha el paciente, ustedes creen que tiene problemas que tengan que ver con las arterias del corazón, la famosa angina de pecho, paciente que tiene fatiga, que tiene dolor de pecho al hacer esfuerzo, ahí es donde sí podemos utilizar la prueba de esfuerzo. ¿Para qué nos sirve la prueba de esfuerzo? Básicamente es para evaluar ahora sí el paciente cuando está caminando, subiendo escaleras, lo que hace en su rutina diaria, y nos permite estar viendo un electrocardiograma mientras él camina. Se llama electrocardiograma de esfuerzo. Ya nos permite descartar o diagnosticar enfermedades del corazón. Hay más fuera de la consulta, pero se pueden solicitar para buscar esto: gamagramas cardíacos, resonancia magnética, angiotomografías coronarias, ecocardiogramas 3. El abanico de estudios son muchos, pero al menos los que ustedes deben más saber que están a la mano: el ecocardiograma, si quieren evaluar arritmias, el Holter, que es un monitor de 24 horas que ponemos para ver un electro 24 horas, y uno muy importante que se llama MAPA. El MAPA es un monitor ambulatorio de la presión arterial. Es el estándar de oro para diagnosticar hipertensión y para tu seguimiento. Y arriba de los 50 años, 1 de cada 3 mexicanos es hipertenso. Entonces, otra enfermedad que tienen que saber sí o sí. ¿Sale? Perfecto.
Y en base a su experiencia, ¿cuál cree usted que es el error más frecuente que cometemos los médicos en la solicitación de estas pruebas? Por ejemplo, solicitarlo cuando no se necesita o solicitar una prueba de manera errónea. Fíjate que al revés, no solicitar electros creo que es el mayor error. Tú tienes un paciente que tiene hipertensión, diabetes o que fuma, ¿no? La probabilidad ya no es baja de que pueda tener algún problema en las arterias. Si ese paciente te llega con fatiga o dolor de pecho, estás obligado a pedirle un electro. Es mejor tomar 100 electros normales a que uno se te escape, ¿no? Igual, yo le digo a mis pacientes aquí en la consulta, a ti te duele el pecho, tienes una fatiga que no es normal, ve y tómate un electro, si vayas 100 veces y que estén normales, a omitir uno, y si es el paciente que tuvo un infarto anoche en casa. Entonces sí pasa frecuentemente personas que van con dolor de pecho y les dicen, no, pues a lo mejor es muscular, ten tu diclofenaco, ten el ketorolaco, o ten para el reflujo, pero no toman un electro. Está bien, podemos dar el antiinflamatorio, podemos dar medicamento para reflujo, pero después de haber visto un electro menos normal, ¿no? Entonces yo creo que la omisión del electro es lo más común. Vamos ahora al tratamiento. Entre los antihipertensivos, ¿cuáles considera usted que son los de primera línea que todo médico general debería manejar con seguridad? Muy bien, todos los médicos generales están obligados, ¿no?, a conocer el tratamiento antihipertensivo. Existen múltiples familias que tienen diversas indicaciones y mecanismos de acción, pero en las guías actuales, los de primera línea en general, no todos para todos, ¿no?, pero los más comunes, lo que más cabe en la población, son los de la familia de los IECAS, que son los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, o los ARA2, ¿no?, para fines prácticos, los captopriles y los losartanes. ¿Sale? Entonces, ambos tienen equivalencias en su potencia y en el mecanismo de acción, y conocer, ¿no?, estos medicamentos te van a permitir, que será tal vez poder tratar a un casi 80% de la población hipertensa, ¿no? Saber muy bien las equivalencias. 100 miligramos de losartán no es igual a 100 miligramos de telmisartán, de hecho no existe, ¿no? 80 miligramos de telmisartán son igual a 100 de losartán, a 40 de olmesartán, etc. Es importante para la hora de hacer cambios, ¿no? Saber los efectos adversos, qué le puede pasar al paciente cuando se lo das y cuándo debo de cambiar de medicamento o cuándo debo de escalar las terapias. Decir, oye, no la hice con uno, ahora me voy a ir al segundo, ¿sí? Saber cómo son las metas. Si vas a tratar a un paciente es para que esté bien, no a medias, porque es igual. La cosa es que tú le disminuyes el riesgo por completo, no más o menos, ¿no? Entonces, creo que esa familia es importante. Puedes conocer 15 medicamentos de los ARA2, con que dominaras 2, 3 es suficiente. No ocupas saber todo, ¿sale? Y en el caso de las estatinas, ¿estas realmente quién se deberían indicar? Las estatinas, un medicamento muy utilizado por los cardiólogos. Las dislipidemias, personalmente siempre he creído que es de las enfermedades peor tratadas por los médicos, incluyendo los cardiólogos, porque no es infrecuente que en la consulta vemos personas que dicen que les salió el colesterol muy alto y dice, pero ya tomé tratamiento un mes y ya, como si esto fuera una infección, le diste antibiótico y se erradica, y no es así, ¿no? Si bien la alimentación, el sobrepeso y los hábitos tienen un factor importante en esto, no lo es todo. Hay muchas personas que tienen alteraciones genéticas en la producción o en la eliminación, y así estén bien flaquitos y coman pura lechuga, traen colesterol muy alto, ¿no? Entonces, esas personas toda la vida tienen que tener tratamiento, y el tratamiento es guiado por metas. En la actualidad nos basamos mucho, ¿no?, en el perfil cardiovascular, ¿sí? Saber la edad, el género, si es hipertenso, diabetes y los niveles de colesterol, y emitimos un porcentaje de riesgo de enfermedad a largo plazo. Todas las personas de alto riesgo, te pongo un ejemplo, todos los que tienen diabetes, deberían de tener un colesterol del malo que se llama LDL menos de 100, y si el riesgo es muy alto, menos de 70. Es un ejemplo, ¿no? La otra es, más del riesgo cardiovascular, es si ya tuvo un antecedente, ¿no? Por ejemplo, las personas que nosotros operamos y que les ponemos stents, esas personas tienen que tener menos de 55, o sea, mucho más bajo todavía, porque es lo que ha demostrado que les va bien. Entonces, no es como que el colesterol esté altito nada más, sino es el paciente de forma global. Si tú tienes 25 años, no tienes ninguna enfermedad, el colesterol te sale en 120, la verdad no requieres una estatina, ¿no? Requieres hábitos, y aún así lo puedes tener en esas cifras. Pero si tú eres una persona de 60 años que ya tuvo un infarto, no puedes tener 120, tienes que tener 40, por ejemplo. Entonces, respondiendo así de forma global, es guiado por metas, ¿no? Que es cuánto yo necesito en este paciente, es cuánta estatina le voy a dar y por cuánto tiempo. No es de forma global, es muy individualizado. ¿Vale? En cuanto a la aspirina y los anticoagulantes, ¿qué indicaciones básicas recomendaría siempre tener claras en el primer nivel? Muy bien, ese punto es muy importante. Durante muchos años la aspirina era para todos, ¿no? Aspirina a todos para que no se infarten. Entonces, ya hace mucho tiempo que se estudió que no existe un beneficio en la población en general.
pusieron, por decir algo, 1000 pacientes aquí, 1000 aquí, la población en general, dijeron aspirina para todos en este grupo y en el otro no. Y a lo largo de muchos años se dieron cuenta que no se infartaban menos, pero había más sangrados. Entonces dijeron, no damos un beneficio a la población en general, le estamos haciendo daño. Entonces, actualmente la aspirina tiene indicaciones específicas, pacientes de alto riesgo, ¿no? Y va de nuevo, alto riesgo es el paciente que tiene diabetes, por ejemplo, el paciente que ya tuvo un infarto, el paciente que ya tuvo una embolia cerebral, el paciente que ya está operado, escenarios específicos, porque si no, tú tienes aspirina en el señor de 85 años para que no se infarte, pero realmente termina con un sangrado tubo digestivo que le pone en riesgo la vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son muy puntuales. Ya no existe la aspirina para todos. Llévenselo muy fuerte en la cabecita porque sí pasa. El primer contacto es, Ingasu tiene 60 años, una aspirina. A mi papá una aspirina porque tiene 65 y no quiero que se infarte. Entonces, no hay un beneficio, excepto si tiene un perfil de riesgo cardiovascular alto, ¿no? Los anticoagulantes son otro medicamento. También se van a topar frecuentemente la confusión de que yo tomo un anticoagulante, doctor. Se llama aspirina. Llévenselo muy fuerte en la cabecita porque sí pasa. El primer contacto es, Ingasu tiene 60 años, una aspirina. A mi papá una aspirina porque tiene 65 y no quiero que se infarte. Entonces no hay un beneficio, excepto si tiene un perfil de riesgo cardiovascular alto, ¿no? Los anticoagulantes son otro medicamento. También se van a topar frecuentemente la confusión de que yo tomo un anticoagulante, doctor. Se llama aspirina o se llama clopidogrel. Esos son antiagregantes plaquetarios. Esos disfuncionan las plaquetas. Los anticoagulantes van por otro mecanismo de formación de coágulo y tienen otras indicaciones. Tienen muchas indicaciones fuera de la, de la cardiología, pero aquí donde más lo utilizamos es en la prevención, ¿no?, de eventos vasculares cerebrales, embolismos, en una arritmia que se llama fibrilación auricular. Y se utilizan mucho. Es un medicamento de día a día que tienes que cuidar mucho en relación a los sangrados, ¿no? A lo mejor les tocará menos que el uso de la aspirina, pero les toca actualmente una familia de anticoagulantes que ya no se tienen que estar vigilando los tiempos de coagulación mes con mes, que no entorpece con otros medicamentos o alimentos. Los anticoagulantes viejitos sí eran así. Las personas tenían que estarse checando mes con mes, no podían comer cosas que fueran verdes por la vitamina K, no podían tomar cualquier antibiótico, había muchos sangrados. Entonces ahora les va a tocar unos más chidos ya. Doctor, y eso que comenta que son medicamentos de día a día, ¿qué podemos hacer cuando llega un paciente que dice que le da miedo y que no quiere tomar pastillas de por vida? ¿Cómo podemos manejar esta resistencia del paciente y qué consejo nos podría dar? Justo hace ratito vi un paciente, ¿sí?, que dijo que ya no quería el medicamento para la presión y regresó y me dice que siempre sí, porque traía asustado, que le dolía el pecho y traía 180 la presión hoy. Y pues hoy se asustó porque dijo, híjole, sentí que me iba a infartar, pues, y precisamente pues para eso se lo damos, ¿no?, para evitar el riesgo cardiovascular. No te puedes pelear con los pacientes, ¿no? Una estrategia muy importante es no solamente dar una receta. Lo más común es que tú das una receta, tienes la presión alta y vámonos. Si el paciente no sabe lo que tiene, no sabe por qué toma lo que toma, no sabe qué puede esperar, no sabe cuál es el beneficio, lo va a dejar. La mayoría los va a dejar. El 50% de los hipertensos no toman medicina. Y el 50% que sí, lo tomaban. Entonces no tenemos metas. Pero eso también depende de nosotros. Depende mucho de que tú le hagas, comprender su enfermedad al paciente. Es igual en la diabetes, es igual en la lipidemia, es igual en el infarto. Decirle, si tú te lo tomas, ese es el beneficio. Y a veces con números, a veces con porcentajes. Si no, esto es lo que podemos esperar, ¿no? Esto es lo que podemos esperar. Y si te pasa esto, pues este es el escenario, ¿no? Un ejemplo aquí. Dice, no, es que yo no quiero comprar una pastilla. A lo mejor por costo. Le dije, mira, después de un infarto, ¿sí?, regularmente toma como 5 o 6 pastillas a fuerzas un paciente. Y si te quedaste con insuficiencia cardíaca, tal vez 8. Y cuesta la que tú traes ahorita 400 pesos, pero con insuficiencia cardíaca después de un infarto, como 6-7 mil pesos mensuales. Y no hay opción. Híjole, ¿no? Entonces, es un poquito como explicarle más el beneficio, no solamente que vean la receta, porque no se sienten muchas de las cosas cuando toman la pastilla. Dice, pues no siento nada. Si tomas un paracetamol, dolor de cabeza, lo sientes de inmediato el beneficio. Pero en la mayoría de las enfermedades crónicas, no. Si tuviera que dar 3 recomendaciones clave a los médicos generales sobre diagnóstico y tratamiento básico en cardiología, ¿cuáles serían? Primero es nunca olvidar la historia clínica, como se los dije. Ahí está la clave, ¿no? 2, dominar el dolor torácico. Dominar el dolor torácico porque es la causa más común de muerte aquí en todo el mundo, sobre todo la cuestión de los infartos. Y en el tratamiento, sí, dominar al menos 3 cosas. Las estatinas, como lo mencionaron ustedes, los antihipertensivos sí o sí, ¿no? Y los medicamentos antiagregantes, sobre todo en el escenario de un paciente infartado. Son los 3 que más pueden ayudar a salvar vidas. Ya si preguntan de que a lo mejor el síndrome de Takotsubo o Parkinson-White, los que suenan así como muy wow, esos casi no los van a ver. Estudian hipertensión, ¿sale?
Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su tiempo y por compartirnos esta información tan valiosa. Gracias a ustedes por la invitación y mucho éxito. Y gracias también a los que nos escuchan. Recuerden que la salud de nuestros pacientes es primordial y debemos estar preparados. Nos vemos en el próximo episodio.